Gilberto, buenos días, ¿cómo amanece? Luz Marina Vargas, buenos días. Sandra Milena Saraz. Mauricio Izaza, buenos días. Dora Luz, ¿cómo estás, Dorita? Buenos días, son William. Rafael Villa, buenos días. Doña Dalia del Pilar Díaz, buenos días. Cecilia Jiménez, buenos días. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Neris Ávila, buenos días. Ingrid Carmona, muy buenos días. John Muñoz, buenos días. Lady Salazar, muy buenos días. Ana Lidis Lemos, buenos días, ¿cómo estás? Amparito Godoy, Jorge Enrique Betancourt, muy buenos días. Eh, ok. Nelly Grave, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Martica de la Cruz, buenos días. Alain Celi, buenos días. Moisés Robles, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Eladio Martínez, buenos días. Gracias, muchas gracias. María Félix, buenos días desde México. Buenos días, Azucena, ¿cómo estás? Pachito Vélez, buenos días. Pachito, toca esperar a que termine esta cuarentena y ya lo que las autoridades digan con respecto a cómo se va a reactivar todo, pero tenemos que esperar y tenemos que seguir viendo cómo nos conectamos por este medio. Y sobre todo ahorita tenemos que ser muy cuidadosos con la cuarentena porque digamos que esta semana, estas 2 semanas, de acuerdo a lo que dice el personal de la salud, es cuando la pandemia alcanza su pico, por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? María Fernanda Díaz, Alejandra Delgado, Gladys Zúñiga, buenos días, Mauricio Rojas, Eugenio Grisales, Luz Estela, muy buenos días, Gonzalo Flores, buenos días. Estamos pendientes para mañana la reunión de líderes por Zoom, entonces yo les mando el número de identificación para que hagamos la reunión. Luz Estela Montenegro, muy buenos días. Flor Carrizales, muy buenos días. Muchas gracias a todos. Rosa Ángela González, Amandita Cobos desde Nueva York, qué bueno tenerte. Marcela Londoño, buenos días. Normita, muy buenos días. Don Jorge Londoño, buenos días. Muchas gracias.
Carolina Paz, muy buenos días. Doña Betty Díaz, muy buenos días. Oh, en serio. Eduardo Acosta. Oh. Entonces tenemos otro hermano. Eduardo Acosta. Y Andrés Ramírez. Perfecto, wow. Señorita Samanabut, buenos días. Carolina Leiva, buenos días. Daniel Eduardo, buenos días. Don Fernando, ¿cómo estás? Igualmente para ti, mi hermano. Sí, la cuarentena, las cuarentenas van a ir dándose aquí de forma como escalonada. Entonces, por ejemplo, acá termina el 27 de abril. Buenos días, Marlencita Blanco. Diana Giraldo, buenos días. Termina el 27 de abril, pero siguen en cuarentena en colegios y siguen en cuarentena mayores de 70 años. Entonces, Leo Díaz, muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Tuleinés, buenos días. Verónica Londoño, buenos días. Lo que dice este el esposo de Cecilia Jiménez, Diego Flores, es cierto. Ah, qué bien, Alejandra. En medio de todo esto son muy buenas noticias. Liliana Pacheco, muy buenos días. María Eugenia Rojas, buenos días. Fabio Hernández, muy buenos días. Sí, ayer también se hizo aquí en Medellín una teletón por todos los barrios y se recogieron en insumos. Flor, muy buenos días. Más o menos un estimado de 13 millones de pesos. Sergio Darío Aguilar, muy buenos días. Luz Cuevas, muy buenos días. Entonces, ojalá todas esas ayudas puedan llegar a las personas que en este momento están como desabastecidas, bastante desabastecidas, porque ya el tema se está poniendo un poco más difícil. Entonces, sí, lo más seguro es que lancen otra cuarentena mucho más drástica. Por lo menos aquí el pico y cédula se volvió más drástico. Mami, buenos días. Roberto Ariza, muy buenos días. De la Iglesia de Cristo en Monterrey, Nuevo León, qué bueno. Saludos, mi hermano, saludos. Juan David Flores, muy buenos días. Entonces tenemos que estar muy pendientes de, pues todos, de poder cumplir con estas cuarentenas, ¿no?
Eh, Renato González, buenos días. ¿Qué más, mami? ¿Cómo está? Daniela León, buenos días. ¿Cómo amaneciste, mami? Buenos días a todos. Rosa Carolina, buenos días. ¿Cómo estás? Omar y Fanny, buenos días. Sí, otra cuarentena sería bastante tenso, difícil. Eh, no sé, es complicado. Tenemos que estar muy tranquilos todos. ah, Idearnos o ser muy hábiles en cómo nos abastecemos y cómo apoyamos a otras personas, otros hermanos, otros vecinos que de pronto estén desabastecidos o que están pasando por situaciones. Juan Carlos Borda, muy buenos días. Bien, mami, aquí estamos bien, gracias a Dios. América Cárdenas, buenos días. Y obviamente pues el evitar pues los tumultos y todo esto, seguir todas las normas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos, eh, ser, ser muy juiciosos con el aislamiento, ¿no? Eso es lo que va a ayudar a que, digamos, se atenúe como tal, eh, o se mitigue pues el virus. Sí, se le llama cuarentena, pero ha sido más bien una catorcena la que hemos tenido, aunque algunos sí empezaron desde antes, ya como una especie de autoaislamiento, antes de que se decretara la Freddy Mora, muy buenos días, mi hermano. Antes de que se decretara la otra, el otro aislamiento. Entonces más o menos gente lleva casi un mes eh, realmente en aislamiento. América, lee el mensaje de Nelly Grave. Dice que te está tratando de ubicar, que si porfa le hace el número para llamarla. No, dile que yo se lo voy a reenviar. Mi esposa te la va a reenviar. Janet Talero, buenos días. Nilsa Joana Forero, muy buenos. Valencia Forero, buenos días. Juliet Torres, buenos días. Que Diana Taborda no puede entrar al devocional, ¿por qué? Ya estoy conectado, dile que entre a mi perfil. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Luis Orlando Rocha, ¿cierto? Sí. Sí, estamos ya entrando en fase 3. El problema es que si entramos a fase 4 es ya básicamente aislamiento completo. Más complicado. Fase 4 ya es que colapsa el sistema de salud. Entonces, bueno, tenemos que orar mucho.
y estar muy tranquilos. No podemos hacer nada más. Es lo mejor que podemos hacer realmente. Si entramos en desesperación o cosas así por el estilo, Álvaro Nieto, buenos días. Nilsa Joana Valencia, la esposa de él, están juntos ahí. Él es médico, Álvaro. Ambos trabajan en forma, digamos, privada, ¿no? Ellos no trabajan con alguna ente del Estado o alguna EPS, ellos trabajan privadamente, pero él es médico y ella trabaja con él en esa parte de la salud. Pero también ambos son del área de la salud. Cristina Bedoya, buenos días. Bueno, ya sabemos la mayoría, ¿no? Entonces vamos a empezar orando y vamos a orar por estas personas que nos dan aquí. Ya me hablaron de 2 hermanos más, Eduardo Acosta y Andrés Ramírez. A Eduardo Acosta se lo llevaron ayer en una ambulancia. Entonces, para que podamos estar orando, amén, por ellos también. Vamos a hacerlo esta mañana, entonces les pido por favor me acompañen. Vamos a orar. Padre Santo, buenos días, te damos las gracias por esta mañana, Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, y de poder compartir este tiempo, de poder orar juntos, de poder descansar en ti, Señor. Tú sabes, no han sido días fáciles, han sido días complejos, han sido días de mucha preocupación, de mucha tal vez incertidumbre, de no saber a ciencia cierta qué puede suceder. También un alto grado de desinformación, de especulación. Entonces a veces se vuelve todo un poco más complejo. Y realmente necesitamos más que de nosotros mismos, Dios mío, de ti, Padre. De que podamos descansar en ti, Señor, de que podamos encontrar en ti las fuerzas necesarias para seguir, para depender completamente de ti, Señor, porque a la larga lo mejor que podemos hacer, Señor, es orar y confiar en tu soberanía, confiar en tu sabiduría, confiar, Dios mío, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás permitiendo aún con todo esto. Y que definitivamente tú estás en control, Señor, de que, como siempre lo he dicho, nada de esto te tomó por sorpresa. Tú sabes por qué lo permites. Tú sabes en qué momento termina y queremos confiar plenamente en ti, en virtud de eso, Señor, en virtud de tu soberanía, en virtud de tu sabiduría, en virtud de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder. Queremos descansar, Dios mío, en eso. Queremos descansar en lo que tú eres, en lo que tú representas para nosotros, en nuestra relación contigo. Descansar, confiar en tu providencia, Señor, de que aún después de esto tú sabrás proveer, sustentar y sostener nuestras vidas, tu iglesia,
tu creación, porque tú eres sabio, Señor, tú eres providente, no, nada de esto se te ha salido de las manos, Señor. Y solo te ruego, Padre, que todo lo que necesitemos aprender en este tiempo lo podamos aprender, sea lo que sea que tengamos que aprender. Te rogamos, Dios, que nos ayudes y que nos des mucha sabiduría, Dios mío, para saber interpretar todo esto, para saber entender el momento que vivimos, que nos des fortaleza, mi Señor, para vivirlo, para aliviarlo, porque es lo mejor que podemos hacer. Te pido, Señor, nos ayudes en eso, Señor, nos ayudes a estar tranquilos. Y era lo que tú le decías a tu pueblo muchas veces: estén tranquilos. En Isaías 30:15 le decías a tu pueblo: en la confianza y en el arrepentimiento está su salvación. Y les decías: quédense tranquilos, en el arrepentimiento y la confianza estará su salvación. Y queremos apelar a eso, Señor, a que tú sabes en tu sabiduría por qué nos llamas a la confianza, a la tranquilidad y al arrepentimiento. En que es lo mejor que podemos hacer, en que eso nos va a mantener seguros y bien en todo sentido, emocionalmente, espiritualmente, aún físicamente, Señor. Tú nos llamas a confiar en ti, no tanto en nuestros razonamientos ni en nuestra sabiduría. Nos llamas a apoyarnos en ti y no en nuestras propias fuerzas, y es lo que queremos hacer, aunque a veces, Señor, no es fácil. No es fácil porque todo alrededor nos presiona literalmente a hacer lo contrario. Pero queremos tomar este tiempo, Señor, para pedirte fuerzas, para pedirte sabiduría, para suplicarte que nos ayudes en este momento, Señor. Que nos ayudes a estar tranquilos, a estar firmes, Dios mío, a encontrar en ti, Señor, la fuerza, la sabiduría, todo, Padre, lo que necesitamos. A reposar en ti, a descansar en ti, Señor. A confiar en que tú sabes mejor que nosotros qué hacer en esta situación. Te ruego, Señor, por los hermanos que están pasando por esta situación, que se han contagiado. Te pido, Padre, que los ayudes, Dios mío, que les permitas salir adelante de todo esto, que se puedan mejorar lo más pronto posible, que salgan victoriosos, Dios mío. Sí, amén. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a salir de esto y que se haga tu voluntad en todo esto, Padre. Aún si alguno de ellos es tu voluntad, que necesita partir y estar contigo, Padre, ayúdalo a honrarte, Señor, con su partida como lo hizo con su vida, y que pues nos podamos regocijar de que va a estar en tu presencia, de que va a llegar a ese lugar que le tienes preparado. Y obviamente eso puede causar dolor para todos nosotros, pero lo que nos consuela, Señor, es saber que va a estar en tu presencia, y que va a estar bien. Te oro por las familias de los hermanos que se han contagiado, porque eso también genera muchísima intranquilidad, presión, dolor, angustia. Padre, consuela los corazones, fortalece los corazones, todo nuestro ser, Señor, porque obviamente es algo muy difícil. Pero tú eres quien realmente trae consuelo y fortaleza a nosotros. Entonces te pido, Señor, también por estas familias,
que se están viendo afectadas, para quienes está haciendo difícil. Ayúdalos, Dios. Solamente en ti podemos encontrar eso. Ayúdanos, Señor, a no dudar de ti, Padre. Ayúdanos a estar tranquilos, a confiar en que tú sabes, Padre, lo que estás haciendo. De manera especial te oro por Gerardo Ramos, por Sonia Escobar en Boston, por José, Blanca, Dayana y Gaby en Nueva York, que son familiares de César, por Ivonne Hernández, Dios mío, por Celeste, por Omar y Nelly Varela, por la familia Marroquín, Señor, por Rudy Somayoa, Padre amado, por Laura María Flores y por su esposo, por Wilmer Roberto y Silvana Bancó, también en Nueva York, por una hermana de la iglesia en Portland que se llama Michelle y Don, también por ellos, Padre, por Eloísa y Julius, también por ellos, por Eduardo Acosta, Padre, que tuvieron que llevarlo ayer en ambulancia, y por Andrés Ramírez, Señor, que también está contagiado con este COVID. Te oro por todos ellos, Señor, porque los saques adelante de toda esta situación, por sus familias. Hay muchos más hermanos contagiados con esto en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos especialmente, y en Europa, Señor. Te rogamos, Padre, porque les permitas salir adelante de toda esta situación. Los ponemos en tus manos, Señor. Y de verdad, Padre, que en esto se haga tu soberana y sabia voluntad, Señor, y permítenos confiar plenamente en eso. Te oramos, Señor, por nuestros médicos, la gente que trabaja en el área de la salud, Dios mío, médicos, enfermeras, las personas que hacen el aseo en las clínicas, Señor, farmacéuticas, paramédicos, todos ellos quienes están bastante expuestos a esta situación, Señor, los que tienen que salir a trabajar ahorita, porque pues no hay otra opción, no pueden hacerlo desde su casa, es imposible. Te pido por todos ellos, Señor, que los ayudes, que les des mucha tranquilidad y que les permitas pues seguir todas las normas de bioseguridad y todo lo que nos han explicado, todos los cuidados que tenemos que tener. Y pues obviamente tú has colocado eso en el corazón y en la mente de los científicos y es lo que tenemos que hacer, y permítenos hacerlo con mucha obediencia, con mucha rectitud. Y simplemente ser sabios en todo esto, Padre. Te pido que nos ayudes con esto, mi Señor. Te pido por toda esta situación, Señor. Te pido porque aún en esta situación, Dios mío, veamos esa necesidad profunda de seguir predicando el Evangelio. Como yo hablaba ayer en mi sermón, que no nos duela más la economía, que no nos duela más la situación de crisis, que no nos duela más la crisis política o cualquier otra cosa, más de lo que nos debe doler que una persona muera sin el Evangelio, Señor. Permítenos usar estos medios, el WhatsApp, todo este tipo de cosas, para que toda esta tecnología sirva para algo realmente significativo, de poder seguir llevando el Evangelio a más personas, de poder seguir llevando la esperanza del Evangelio a más gente a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos. Aprovechemos, Padre, y permítenos aprovechar estos medios, Dios, para poder llevar lo único que realmente trae salvación, lo único en lo que realmente podemos confiar, estar tranquilos y estar seguros, que es en tu Evangelio, que es en tu palabra, que es en una relación contigo, Señor. Permítenos llevar esto a más personas, Padre.
Y si alguno de nosotros, Padre, llega a estar desanimado o lo está en este momento, Señor, te pido que fortalezcas su corazón, lo animes, lo consueles, lo llenes de tu paz y que sea tu paz la que gobierne nuestro corazón. Te oro también por los hermanos que en este momento están pasando por situaciones diferentes al COVID, por Carlos Alberto Palacios, Dios mío, en Miami. Síguelo ayudando, mi Señor, en sus quimioterapias. Dale muchas fuerzas a él, a su familia, para seguir adelante con esto. A Paula Andrade Betancourt, mi Señor, también. Ayúdala mucho en este momento tan difícil con el tema de su quimioterapia. A su familia alrededor, a Jorge, Señor, y al resto de su familia, dales mucha tranquilidad, mucha paz. También te oro, Dios mío, por la familia Quintero, a Aguilar Quintero en Boston, Dios mío, a Sergio, a Xiomara, por la salud de Nathan, por la recuperación de Nathan, Señor. Permite que siga recuperándose de forma fuerte, Padre. Ha avanzado bastante, Señor. Te pido porque le sigas permitiendo avanzar y recuperarse. Ayúdalo mucho. A la familia, Dios mío, a Sergio, a Xiomara, a Sergi, a Avi, a Briana, a doña María, a don Juan, Señor, al resto de la familia, Padre, fortalécelos muchísimo emocionalmente, espiritualmente, moralmente. A todos nosotros, Padre, necesitamos de eso, Señor. Necesitamos de las fuerzas, Padre, porque de tus fuerzas, Señor, porque solos definitivamente en esto no podemos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre amado. Gracias por orártelo por cada uno de mis hermanos que se conectaron el día de hoy. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Dios. Y yo sé que es redundar al decir esto porque sé que lo has venido haciendo todo este tiempo. Pero te pido, Señor, que nos fortalezcas, nos animes, nos consueles, nos des la sabiduría, como te decía al principio, para enfrentar esto y que la paz tuya gobierne nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. También dale mucha sabiduría a nuestros gobernantes para que sigan tomando decisiones sabias y que especialmente, Señor, gobiernen en tu temor y se vuelvan a ti, Padre. Te oro mucho por ellos. Gracias, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos por este tiempo y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Señor. Amén. Amén. Ok, Edna Margarita, buenos días. Qué bueno verte. Víctor Razul desde Puerto Rico, bienvenida. Sánchez desde Barranquilla, Gloria Isabel Rojas, muy buenos días. Nelly Maidonis, Diana Sarasa, buenos días, muy buenos días, junto con William, si es que está ahí, no tuvo que salir a trabajar ya. Hugo Santa María, muy buenos días. Luz Ángela Urrego, buenos días. Paula Andrea Betancourt, muy buenos días. Con todo gusto, Hugo, con todo gusto. Seguiremos orando por ellos y ojalá hayan más hermanos por los cuales orar. Mónica Gaviria, muy buenos días. Qué bueno tenerte en este tiempo. Qué especial. Ella es esposa de un hermano nuestro acá, Carlos Barros, que trabaja en urgencias de la León 13. Es médico de urgencias, entonces para que podamos seguir orando por ellos, apoyándonos aquí en esta situación, porque no es fácil, pero qué bueno tenerlos a todos, qué especial poderlos saludar. Vamos a ir con nuestro devocional. Qué bueno poder pasar este tiempo. Recuerden que yo les he dicho que no es solamente una clase, sino que realmente quiero que este tiempo, o buscamos que este tiempo sea un tiempo donde nos podemos animar, nos podemos fortalecer, podemos confraternizar, podemos compartir buenas noticias, orar unos por otros, ¿no? En medio de todo esto también es bueno saber que mucha gente se está recuperando, que es más gente la que se recupera que la que, muere por esta situación. Entonces eso también es bueno saberlo, ¿no? Que mucha gente se está recuperando, porque a veces no sacan eso, ¿no? No sacan la cantidad de personas que se recuperan. Por ejemplo, en Italia se recuperaron 16,000 personas y ya la situación se atenuó, está atenuándose. Pero también hay mucha gente que se recupera y es bueno saber esas cosas. Entonces,
Recuerden eso, este tiempo no es solamente un devocional, una clase y ya. Es un tiempo donde estamos confraternizando, es un tiempo donde oramos, es un tiempo donde nos saludamos, es un tiempo donde nos animamos. Yo lo que estoy buscando con esta reunión con este tiempo es que no sea solamente un tiempo virtual, aunque puede ser a veces muy difícil dimensionarlo de otra manera, pero la idea es que se aproxime al menos en algo con respecto a los tiempos que hemos tenido físicamente en nuestras reuniones y todo lo demás. Entonces, pues la idea es poder aprovechar estos medios para eso, ¿no? Si hay gente que es nueva en el discipulado que pueda entender la dinámica. Claro, entonces los que llegan por primera vez al devocional, que puedan entender, los contextualizo, que es un tiempo así, ¿no? Es un tiempo así. No se van a salir antes, o si se necesitan salir antes, pues no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema, pero lo que estamos buscando es que sea un tiempo así, un tiempo donde nos animemos, donde podamos orar, donde nos podamos apoyar unos a otros. Entonces por eso a veces se demora un poco más de lo normal. Ahora, esto queda colgado en YouTube. Fabián le está haciendo una carpeta especial, entonces cada devocional queda colgado allí. Entonces básicamente lo que estamos buscando con este tiempo es eso, podernos animar, podernos apoyar, escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, poder estudiar la palabra de Dios juntos. De eso se trata. Amén. Patricia Yotagri, buenos días. Rosmira Henao, buenos días. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4. Ya estamos terminando Filipenses. Filipenses 4. Vamos al versículo 2. Y esta parte la titulé Alégrense en el Señor. No, el título no me lo inventé yo, está ahí en el pasaje. Entonces, versículo 2 dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a ir hasta ahí por ahora. Y a medida que hemos venido estudiando la carta, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que esencialmente es una carta que habla de relaciones, ¿no? Es un aspecto muy, digamos, fuerte en la carta, el aspecto de las relaciones, pero también uno puede observar el cuidado pastoral de Pablo, ¿no? Cómo él está tan preocupado por la iglesia. Para Pablo no es solamente una congregación. Para Pablo son sus hermanos, su familia. Y en el devocional pasado, cuando mirábamos, terminábamos en el 4.1, uno puede ver eso detrás o eso dentro del corazón de Pablo. Dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho. O sea, no son las palabras simple y llanamente de un líder de la iglesia,
son las palabras de un hombre que ama la iglesia, que ama profundamente a esta congregación, y no solamente a la congregación en Filipos, todas las congregaciones las que él pudo visitar en sus viajes misioneros son congregaciones que él ama, ¿no? Entonces uno en cada carta puede observar que Pablo permanentemente exhibe ese corazón de cuidar, de amar a las personas. Es lo que llaman un corazón pastoral, ¿no? Que está realmente preocupado. Ahora, esa palabra pastoral, cuando se analiza en el contexto de la teología judía, siempre tiene en mente a David. David fue, dentro del marco de la teología judía, un pastor por excelencia que cuidó de su reino, ¿no? Él fue un pastor de ovejas y defendió a sus ovejas con su propia vida. Entonces esa imagen pastoral viene desde allá. Y obviamente tenemos al pastor por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que hay un trasfondo más personal que institucional, ¿no? Este cuidado pastoral tiene que ver más con cuidar a las personas que con cuidar una institución, una organización o una denominación o algo así por el estilo, sino con cuidar profundamente a la gente, a las personas, a los hermanos. Entonces, uno puede observar a lo largo de toda esta carta que es así. Lo mismo que con Efesios, con Colosenses y por ejemplo con Filemón. Filemón es una carta que se escribe también en el mismo contexto, en los 2 años en los que Pablo estuvo preso ahí en Roma, al igual que Filipenses. Pero en la carta de Filemón uno también puede percibir ese aspecto profundamente relacional de la carta. O sea, Pablo le escribe esa carta a una persona, a Onésimo, para interceder, a Filemón, para interceder por un esclavo, por Onésimo, ¿sí? Interesante. Es una carta muy profunda, de relaciones muy profundas, y yo creo que tenemos que siempre mantener ese aspecto relacional, ¿no? Como que más que cualquier otra cosa que intente como predominar en esto es el tema de las relaciones. Las relaciones son vitales en el contexto como tal de nuestra dinámica como discípulos, ¿no? Para mí eso es muy importante. Personalmente para mí, obviamente viéndolo desde las escrituras, es absolutamente importante las relaciones. Por eso trato de que este tiempo sea algo más así que simplemente una clase. Es un tiempo de estar juntos, es un tiempo de animarnos juntos, es un tiempo de exhortarnos, es un tiempo de apoyarnos, es un tiempo de estudiar la palabra de Dios juntos, ¿no? De avanzar en esto juntos, ¿no? No solamente en este contexto o en esta situación de que estamos viviendo, sino en todo momento. Yo creo que el cristianismo se trata de eso. El cristianismo se trata de relaciones, principalmente de nuestra relación con Dios, pero nuestra relación unos a otros. Acuérdense que Jesús fue muy enfático con eso, ¿no? En Mateo 22, 37, 38, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él contesta sin ningún tipo de forma muy categórica, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esas dos cosas, en esos dos mandamientos principales resumió todo lo que es la ley, ¿no? Y digamos que encriptó todo lo que es el cristianismo como tal, relaciones. Y eso no es fácil, por eso muchas denominaciones o le han apostado a otro tipo de cosas, ¿no? Como a la mega iglesia, al número de miembros, a otro tipo de cosas, porque no es fácil las relaciones, o sea, no son fáciles, nunca van a ser fáciles, de ningún modo. Las relaciones siempre van a ser muy desafiantes, muy demandantes,
muy complejas. Entonces a veces en esto puede predominar más nuestro sentimiento que lo que la Biblia enseña con respecto a las relaciones, ¿no? En Jesús vemos a alguien que realmente le apostó muchísimo al tema de las relaciones. ¿Por qué digo que le apostó mucho? Porque la encarnación fue eso. Se hizo hombre, como lo vimos en otro estudio de Filipenses, en Filipenses 2. Se humilló a ser uno como uno de nosotros y fue obediente hasta la muerte de cruz. O sea, todo eso lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. O sea, la encarnación fue un acto de amor. Eso habla de relaciones, eso no habla de otra cosa. Que Dios se haya hecho hombre para rescatarnos, para redimirnos, pues eso es profundamente relacional. Si eso no son relaciones, no sé entonces de qué se trata. Y el cristianismo es evidentemente eso. Otras religiones, por ejemplo, están en la búsqueda de Dios. O sea, toda su organización, todas sus liturgias, todo lo que hacen es en dirección de buscar a Dios, está orientado hacia eso. Con el cristianismo es algo completamente distinto. El cristianismo es Dios buscando al hombre. ¿Sí? Se hizo hombre para buscar al hombre. Y ese aspecto es único, es singular en todo lo demás. O sea, no hay otra religión que tenga esa forma de pensar. Que Dios, hecho hombre, busque al hombre para salvarlo, para redimirlo. Por eso para muchas personas es absolutamente absurdo algo así. O para las filosofías de la época en las que se movía Pablo, el gnosticismo, epicureísmo, estoicismo, eso era absolutamente absurdo. Para los filósofos de la época, ustedes lo pueden observar en Hechos 17:24, cuando Pablo predica en Atenas. Para los atenienses, que era la cuna como tal de la filosofía, para ellos era absurdo que los dioses se preocuparan por los seres humanos. Era como, los dioses están en otro cuento. Entonces la predicación de Pablo para ellos era absolutamente ridícula, ¿no? En ese sentido, porque en su concepto como tal, los dioses, ¿no?, que ellos tenían no se preocupaban por los seres humanos. Y por eso Pablo dice, voy a predicarles al Dios que ustedes no conocen, a ese Dios al que le hicieron una estatua, al Dios no conocido. Ese es el Dios que yo les vengo a predicar, no todo ese abanico de dioses que ustedes tienen, que no tienen ningún tipo de trascendencia ni de existencia. Buenos días, primo Camilo. Sino realmente el Dios que es verdadero, ese Dios que quiere una relación con nosotros. Entonces a eso les pareció absurdo esa parte. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces el cristianismo es profundamente relacional. Esto es de relaciones. Y tenemos que esforzarnos definitivamente por vivir ese aspecto de las relaciones. Y aquí Pablo en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. El ruego que hace Pablo es a dos hermanas que están en una situación de conflicto. Hay una situación compleja en su relación y les pide que se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para que se reconcilien y mantengan un tipo de relación coherente con lo que tiene que ver con el discipulado cristiano. Por ejemplo, ya en el capítulo 2, Pablo hace un llamado, o hizo un llamado general a la iglesia a vivir en completa armonía y buenas relaciones. Y aquí Pablo le extiende ya, o lo hace un poco más individual, concretamente con dos hermanas, ¿no?, que están pasando por un tiempo difícil, que obviamente él conoce, son mujeres que él conoce, ¿no? Dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado. O sea,
eran mujeres que él conocía, que eran amigas suyas, que eran hermanas suyas, compañeras suyas del Evangelio, y estaban en una situación compleja, y le pide a este hermano: ayúdalas a que se reconcilien. ¿Cuál es nuestro ministerio como cristianos? Nuestro ministerio como cristianos, principalmente cada cristiano, cada uno de nosotros, tiene algo que se llama el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Uno, porque fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces se nos llama a predicar ese evangelio, el evangelio de la reconciliación, y mantenernos en esa reconciliación. Por eso Pablo insiste tanto en las relaciones. Por eso este llamado concreto, ¿no?, a las buenas relaciones. Porque nuestro ministerio es ese, principalmente relaciones. Entonces, hay un tenor de 56 pasajes en el Nuevo Testamento que nos llaman precisamente a buenas relaciones, ¿no? Ámense los unos a los otros, estimúlense al amor y a las buenas obras los unos a los otros, preocúpense los unos a los otros, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, perdónense unos a otros, tolérense unos a otros, anímense unos a otros, confiésense sus pecados unos a otros. O sea, hay 56 pasajes, y esto vuelve el tema de las relaciones, lo vuelve profundamente doctrinal. Hay sectores del evangelicalismo que consideran que las relaciones no son un tema doctrinal. Absurdo, absolutamente absurdo. Las relaciones son un tema doctrinal, desde el principio hasta el fin, porque Jesús se hizo hombre para vivir entre nosotros, rescatarnos, redimirnos, reconciliarnos, ¿cierto? Ese es el evangelio. El evangelio de la reconciliación, el evangelio de la paz. Por eso dice: manténganse reconciliados. ¿Dónde encuentras tú eso? En 2 Corintios. Manténganse reconciliados. Y ayuden a otros a reconciliarse principalmente con Dios y a mantenerse reconciliados unos a otros. Entonces, fíjate que Filipenses, aunque se ha llamado la carta del gozo, y evidentemente trae mucho gozo, y ahorita lo vamos a ver, es esencialmente una carta que habla de relaciones profundas, de relaciones cristianas. Ahora tenemos que también hacer esa diferenciación, porque nosotros tenemos un trasfondo que obviamente es un trasfondo socio-religioso diferente al que nosotros hemos venido viviendo. El mundo tiene un contexto socio-religioso muy distinto al nuestro, y a veces nosotros traemos todas esas predisposiciones y en cuanto a las relaciones, por ejemplo, y hay una tendencia a relacionarnos entre nosotros como lo hacíamos en el mundo, y es absolutamente distinto, completamente diferente, ¿no? Tenemos que relacionarnos de otra manera. Entonces, ¿dónde encontramos los instrumentos para relacionarnos unos a otros? En las Escrituras, ¿no? En las Escrituras. Hay un libro muy bueno que un par de hermanos que nosotros conocemos escribieron, se llama Unos a otros, relaciones transformadoras en el cuerpo de Cristo. Es un buen libro, ¿no? Y tratan pues de los pasajes que hablan de unos a otros. Es un buen libro para leer, ¿no? Y es ese aspecto doctrinal como tal de las relaciones, ese aspecto central de las relaciones, que a veces no es tan sencillo de vivir, pero es profundamente central, es profundamente doctrinal, y uno lo puede observar aquí en Filipenses, ¿no? Cómo Pablo valora tan profundamente las relaciones.
Los conflictos en la iglesia pues son una realidad inherente al hecho de que nos reunimos simplemente. Pero el cómo nos conducimos y el cómo resolvemos nuestras más profundas diferencias son otra realidad inherente. La Biblia nos proporciona los patrones y principios fundamentales para nosotros vivir relaciones conforme al modelo de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, sí, evidentemente es difícil, y este pasaje, por ejemplo, expresa eso, la dificultad que hay en las relaciones. Si la hay en la familia, es decir, hay dificultad en las relaciones en la familia, tenemos conflictos a veces con la esposa, tenemos conflictos con los hijos, eso es una realidad inherente, eso es una realidad que nos va a acompañar siempre, esa dificultad. Pero también la Biblia nos da todos los instrumentos para hacer de nuestras relaciones algo armonioso, algo conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que vamos a estar libres de conflictos, que vamos a estar libres de situaciones. Yo he hecho una diferencia muy fuerte entre un conflicto y una pelea, especialmente yo lo enseño a los matrimonios. Hay una diferencia grande entre un conflicto y una pelea. Entonces me han dicho, pero no es lo mismo. Dije, no, yo les he dicho, no es lo mismo. Un conflicto y una pelea son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque el conflicto se resuelve, la pelea se gana, ¿no? En el conflicto estamos buscando resolver el conflicto, ¿cierto? Hay un conflicto, ok, sentémonos a hablar. Entonces se busca resolver. Resolvamos esto. Puede ser tenso en algún momento, pero se resuelve. En ese sentido, se protege la relación y se avanza en la comunicación, porque necesariamente un conflicto necesita ser resuelto con un instrumento fundamental, que es que hablar, ponernos de acuerdo, resolver la diferencia y las diferencias profundas que traigamos, ¿no? Porque también traemos un contexto, también traemos un trasfondo, también traemos unos hábitos con los que nos relacionábamos antes, y todo eso lo traemos al matrimonio, el contexto familiar, el contexto cultural en el que nos movíamos, el contexto económico en el que nos movíamos, todo ese tipo de cosas pues tienden a ser, digamos, determinantes en algún momento. Entonces necesitamos, el conflicto se resuelve, okay, nos lo solucionamos, lo resolvemos. Puede ser que al principio no seamos tan maduros en cómo lo resolvemos, pero a medida que crecemos en nuestra fe, vamos resolviendo los conflictos con mayor madurez. La pelea tiene una connotación distinta, porque en la pelea yo estoy defendiendo mi posición y el otro también. Entonces se convierte en una guerra de voluntades. La pelea tiene unas características interesantes, porque cuando estamos defendiendo nuestra posición, entonces nos agredimos, nos irrespetamos, nos herimos profundamente, nos decimos cosas que jamás nos debiéramos decir, y gano mi posición y el otro pierde. Entonces en la pelea se defienden posiciones. Ahora, hay una línea muy delgada entre conflicto y pelea, por supuesto, es delgadísima. Eso es como caminar por el filo de un cuchillo, así de delgada es. Pero precisamente cuando tenemos en mente esto, ¿no? Aprendemos como, ok, aquí se trata de que si hay un conflicto, se proteja la relación y no que defendamos posiciones, ¿sí? Es lo mismo del cristianismo, hermanos. Debemos defender o proteger nuestras relaciones, proteger nuestra hermandad, no ganar una posición, ¿sí? Estamos muy equivocados si pensamos que aquí lo importante es defender nuestra posición. Ahora, no estoy hablando de nuestras convicciones, porque nuestras convicciones son algo que no se puede discutir, eso no se puede negociar. No hablo de eso, hablo de posiciones, que las posiciones a veces son bastante particulares,
no convencionales, es decir, no tienen nada que ver, son simplemente, están en materia de opinión, pero las volvemos así, bastante trascendentales. Entonces no estamos para defender posiciones, ¿sí? Ni opiniones. Estamos para defender la relación. Aquí lo más importante es la relación. Por eso Pablo le dice a Evodia y a Sinti que se arreglen, que se reconcilien, porque lo más importante es su relación, no la posición que ambos mantengan o que estén manteniendo en ese momento o que estén defendiendo. Lo que es importante defender aquí son nuestras relaciones. Nuestras relaciones. Eso es lo más importante. Aún si un hermano, por ejemplo, decide, ¿sabe qué? Me voy de esta congregación. Me voy porque es que no quiero saber más de estar acá. Ok, listo. Si te vas, vete en paz. Vete en paz. Arréglate con tus hermanos. No tienes que irte así. Tú no tienes que irte ni enojado, no tienes que irte ni frustrado, no tienes que irte renegando. No, arréglate con tus hermanos. Y eres libre para irte, pero arréglate. Reconcíliate. Y se va a terminar quedando porque es que muchas veces el problema es ese. Alguna vez le dije a un hermano hace muchos años que estaba dirigiendo una congregación y estaba hasta aquí. Entonces fui a verlo y él me explicó cómo se sentía con los hermanos y todo, y estaba cansado. Le dije, bueno, solamente tienes dos opciones. Viajé 12 horas pues. Solamente tienes dos opciones. Una, te arreglas con tus hermanos y te vas, o te arreglas con tus hermanos y te quedas. Entonces él entendió el mensaje. Ok, me arreglo con mis hermanos. El problema es ese. ¿Qué es lo que tenemos que defender? La hermandad, hermanos. La hermandad. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? La hermandad. Por eso Pablo le dice a este colaborador, ayúdalas a reconciliarse. Porque nuestro ministerio es el de la reconciliación, no es el de la defensa de posiciones. No podemos armar bastiones dentro de la iglesia y tratar de defenderlos. No, porque el enemigo no somos nosotros. El enemigo está fuera de acá. Es otro. Entonces tenemos que defender esto que es sagrado. La hermandad es sagrada. Es sagrada. Se selló con la sangre de Cristo. Eso no se puede poner en riesgo. Y yo sé que van a haber situaciones difíciles. Yo sé, nuestro pecado hace que sean más difíciles realmente. Eso pasa en el matrimonio, pasa con los hijos, pasa con todo. Y no es sencillo, no es fácil. Pero hay un principio aquí. ¿Cuál? La relación. Lo fundamental aquí es que nuestras relaciones no se hicieron o no se dieron en el momento en que simplemente nos hicimos miembros de la congregación. Esa hermandad se hizo en el cielo, no aquí en la tierra. Nuestra hermandad no la da el pertenecer a determinada XY congregación. Nuestra hermandad es algo que se hizo en el cielo en virtud del sacrificio de Jesús. La sangre de Cristo es la que nos hace hermanos. No es el ser parte de una organización religiosa. Por eso es que es tan difícil. Entonces es más fácil ser miembro de una iglesia, entre comillas, y no tener nada que ver con nadie. Pues voy y vuelvo. Voy a la reunión, escucho el sermón y me voy, no hablo con nadie. Y así, todo bien. Claro, si cada uno anda en una burbuja que protege su metro cuadrado, ¿cierto? Pues no hay problema. ¿Qué problemas van a haber? ¿Sí? Eso es como alguna vez alguien le dijo a otra persona, yo nunca he tenido conflicto en mi matrimonio. Le dijo así, nunca hemos tenido un conflicto en mi matrimonio. Y entonces este hermano le dijo, tu matrimonio está a punto de acabarse. Está a un poquito de acabarse. ¿Cómo así? Sí, pues por eso, porque ustedes no han sido reales. No han salido realmente lo que son y no han tenido que ponerse de acuerdo y solucionar sus diferencias.
claro, van a haber diferencias. No somos una iglesia perfecta. Somos una iglesia formada por pecadores, redimidos, pero pecadores. Todavía hay un remanente de pecado ahí que necesita ser sacado, eliminado. Todavía hay mucho de Egipto dentro de nosotros que necesita salir, ¿cierto? Por eso dice Colosenses 3:1, hagan morir todo lo de terrenal que hay en ustedes todavía. Entonces, ok, listo, tenemos que ser conscientes de esa realidad, pero también hay una realidad de mucho más peso, y es que nosotros debemos ser debe pesar más nuestras relaciones. ¿Sí me explico? Eso es lo más importante. Aquí me preguntan que cómo debe ser nuestra hermandad con cristianos de otras congregaciones. Bueno, realmente no sé, porque realmente tenemos que invertir bastante tiempo en nosotros primero, en los cristianos que conocemos, ¿no? Si me hago entender, o sea, en nosotros. Es difícil, no digo que no haya cristianos en otro lado, por supuesto, los hay, pero nos va a tomar mucho más tiempo. Yo creo que sí va a haber un ambiente de amabilidad, un ambiente de un buen espíritu, un ambiente de ser cristianos y de interactuar. Pero hay una comunidad a la que pertenecemos y tenemos que esforzarnos por desarrollar y trabajar en nuestras relaciones lo mejor posible aquí. ¿Sí me explico? Trabajar en nuestras relaciones aquí. Evidentemente, en otros lugares hay cristianos, yo no tengo duda de eso. Y si nos encontramos con ellos, buenísimo. O sea, buenísimo poder saludar, charlar, compartir, espectacular. Creo que debe ser lo mismo, ¿no? O sea, si nos encontramos con otro cristiano, pues debe ser exactamente lo mismo. El problema es que sí hay una brecha denominacional bastante fuerte, que a veces pesa mucho, ¿no? Que a veces hace una gran diferencia. Pero es un tema de relaciones, Entonces tenemos que, pues, desarrollar y buscar cómo ser lo más amorosos, amables, profundos con esas otras personas, ¿sí me explico? Que son cristianos que tal vez no conocemos. Pero ser así, ser cristianos, o sea, aquí no tiene que pensar, bueno, ¿usted de qué denominación es? No somos miembros de una denominación, somos miembros de Cristo, ¿sí? Ahora también tenemos que tener cuidado porque no todos los que dicen ser cristianos lo son. Con eso también tenemos que tener cuidado, porque de esto también hay gente que se aprovecha mucho, ¿no? Aquí hay una persona que hizo parte de la congregación hace mucho tiempo, pero ahora ya no lo es, pero entonces dice que es parte de la congregación y pide plata por todo lado. Está mintiendo porque obviamente no lo es. Con esas cosas también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Por eso les hablo, bueno, tenemos que trabajar en la comunidad en la que estamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo lidiamos con las relaciones aquí en nuestra comunidad, ¿no? Y luego sí, ¿cómo lidiamos con otro tipo de relaciones? Porque puede ser que en la evangelización nos encontremos con personas que son cristianos. Ok, buenísimo. ¿Sí me explico? Y chévere, yo no le veo ningún problema a eso. Creo que Dios nos dará la sabiduría en su momento para, digamos, lidiar con eso. Pero el cristianismo como tal es un tema de relaciones. Es un tema de relaciones. Y créanme, mis hermanos, que este tipo de cosas no se tratan con profundidad en muchas otras partes. O sea, digamos que la prerrogativa no son las relaciones, son otras cosas. ¿Sí? Y resulta que en esto, pues, obviamente es un tema central. Es un tema central. Y Filipenses habla de eso, de relaciones. Pero a veces se le da más peso a la doctrina que a las relaciones. Y Jesús dijo, la gente se va a dar cuenta de que ustedes son mis discípulos por el amor que ustedes se tengan. Ahora no nos podemos amar de cualquier forma tampoco, de acuerdo a como Jesús nos enseñó.
Eso no significa que la doctrina no es importante, es profundamente importante, lo hablamos la semana pasada. La doctrina es vital, la doctrina es esencial. Defenderlo, nuestras convicciones es vital. Tenerlas claras, absolutamente vital. Pero obviamente tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser coherentes con todo. O sea, no podemos simplemente tratar unas cosas más que otras, ¿no? Porque aquí estamos hablando de todo. Pablo habló de todo acá. Pablo en Filipenses, en la carta a Filipenses, ha venido hablando de todo, ¿no? El propósito de la carta obviamente era dar gracias por la ayuda que recibió, tratar el tema de los judaizantes, tratar el tema de los perfeccionistas, de los gnósticos. Muchos temas los trató aquí. Claro, hay temas que son de opinión, ¿no, Jorge? Hay temas que son de opinión. Y hay temas que son centrales, que son doctrinales, que eso no tienen, pues, negociación. Y esos son los temas que realmente nos deben unir en esto, ¿sí? Por ejemplo, el cómo hacemos nuestra liturgia, cómo hacemos nuestras celebraciones. Eso de congregación a congregación, incluso dentro de nuestro movimiento, es completamente distinto, es diferente. Eso se vuelve una materia de opinión, ¿sí? Entonces hay iglesias que en su liturgia hacen bienvenidas, hacen testimonios, hacen Santa Cena, ofrenda, predicación, anuncios. Hay otros que no hacen una bienvenida, son las canciones, predicación, Santa Cena, ofrenda y anuncios, y se fue. Si me explico, incluso hacen servicios un poco más cortos, pero son cuestiones de opinión, son cuestiones incluso del trasfondo cultural. Por ejemplo, de cultura a cultura somos completamente distintos. Por ejemplo, nuestra iglesia partner acá en Medellín es la iglesia en Sacramento, en California. Y claro, ustedes saben cómo uno es de latino y toda la cosa, entonces llegas a una iglesia como Sacramento y allá la gente, pues los hermanos no son como nosotros, o sea, no se saludan así de abrazo. Entonces llego yo con mi esposa y abrazamos a todo el mundo y eso fue novedad, eso fue como, venga, como así. Y cuando vinieron aquí a Medellín, pues fue igual, o sea, esta gente los abrazaba, les daba de comer, o sea, una cosa loca, o sea, era una como, ¿y esto qué pasó? Tanto que llegaron allá a hacerlo similar, ¿sí me explico? Porque se dieron cuenta, pues, la hermandad y todo el tema, el amor, y no es que no se amaran, simplemente que hay unas diferencias de tipo cultural, de tipo social, de tipo familiar, que pueden incidir bastante, pero son temas de opinión, son temas que son sencillos de tratar, de desarrollar, de resolver. El tema doctrinal, eso es fundamental y eso no se mueve para ningún lado. O sea, que a mí me venga a decir a alguien que es cristiano que el bautismo no es necesario para la salvación, pongo muy en duda su cristianismo en ese sentido. Que alguien me venga a decir a mí que con solo hacer una oración y recibir a Jesús en el corazón es suficiente para ser salvo, ahí tenemos que hablar con profundidad. ¿Sí? Que alguien me venga a decir que el divorcio es algo que se puede dar sin ningún problema, ahí también tenemos que hablar. Que alguien venga a decirme que la Trinidad no es verdad, ahí también tenemos que hablar. Que alguien me venga a decir que no sé, cualquier otro tipo de cosa doctrinal, por ejemplo, o que lo que está pasando ahorita con iglesias homosexuales, por ejemplo, que es para homosexuales, que es legítimo tener iglesias para homosexuales. Bueno, ahí tenemos que charlar porque esos temas son inamovibles, ¿sí? Eso no se puede mover hacia ninguna parte, ¿sí me van a entender? Hacia ningún lado. Hay temas doctrinales que no se mueven para ninguna parte, ¿sí? Pero eso tiene que analizarse con mucha más tranquilidad. El problema es que nosotros como latinos somos demasiado emocionales y a veces eso tiende a prevalecer más
que el desarrollo como tal del pensamiento. Entonces, volviendo al tema es de las relaciones, pues lo más importante realmente tenemos que tener un tejido de relaciones profundo y no de cualquier forma. Recuerden que nuestros trasfondos socioculturales tienden a influenciar nuestras relaciones. Entonces, ¿a quién nos tienen que influenciar más que? Las escrituras. Las escrituras, cómo relacionarnos, ¿no? Cómo relacionarnos. Eso es muy importante. Eso es fundamental, pues porque nosotros nos llamaron a amarnos unos a otros. Como yo me amo con otra persona si ni siquiera intento tener una relación con esa persona? ¿Cómo nos aconsejamos y nos instruimos si no hay forma de tener una relación profunda con esa persona? Es imposible. Entonces creo que es muy importante que nosotros desarrollemos eso, ¿sí me explico? Desarrollemos nuestras relaciones. No es sencillo, es un tema para hablarlo largo y tendido, no es sencillo. Si quieren profundizar más en este tema, les recomiendo ese libro. No sé si lo tienen, no sé si en sus congregaciones ya lo tienen, lo han leído, creo que algunos lo han trabajado mucho, buenísimo. Pero es un libro para estar leyendo permanentemente porque no hay mucho de ese material hoy en día. No hay mucho de eso, no se habla mucho de eso. Es un tema como que se tiene como debajo del tapete, como que se trata de vez en cuando por ahí. Pero paradójicamente en muchas de estas iglesias se habla más de plata que de otra cosa, ¿no? Eso sí se habla mucho. Y siembre la semilla y un montón de cosas. Pero lo importante, lo fundamental, no se trata, ¿no? Que fue lo que dijo Jesús, ¿no? En Mateo 23 hace ese cuestionamiento. Entonces las relaciones aquí en este tema son fundamentales para Pablo. Por eso le dice a estas hermanas, venga, arréglense, reconcíliense, hermano, ayúdelas. Es básicamente lo que le está diciendo. Luego dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Interesante. Nuestro hermano Willy Rendón hizo una canción con estos versículos. Ajá. Del versículo 4 al versículo 7. Sí, hizo una canción. La pueden escuchar. Se llama Alégrense. No la voy a cantar ahorita porque yo no tengo buena voz para eso. Pero es un buen libro. Una buena canción. Ya les paso el libro. Es este libro. Unos a otros. Lo escribieron Tom Jones y Steve Brown. Entonces, son ellos. Cuando eran muy jóvenes. Cuando eran más jóvenes. No, este libro es reciente. Pero entonces pueden, no sé, yo supongo que se puede hacer llegar de alguna manera o algo, pues tenemos que mirar. Pero es un buen libro para leer. Nos da bastante perspectiva acerca de las relaciones. Pablo dice, alégrense. Acuérdense el contexto en el que Pablo exhorta a estos hermanos a que se alegren. Dice, alégrense siempre en el Señor. No es una alegría emocional, es una alegría en el Señor, en virtud de nuestra relación con Cristo. O sea, no es una alegría que proviene de nuestro marco emocional, simplemente es una alegría del Espíritu. Dice, alégrense. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Nuevamente habla de relaciones, que su amabilidad sea evidente a todos. Y una persona que no es alegre en el espíritu, pues tampoco va a ser amable. ¿Sí? Porque aquí está hablando de dos aspectos del fruto del Espíritu Santo, la alegría y la amabilidad. Alégrense en el Señor, por eso Pablo es enfático, en el Señor. Nuestra alegría no depende de nuestro marco emocional porque nuestro marco emocional es fluctuante, ¿sí? Ni siquiera es marco, es una marea, es una cosa fluctuante. Un día estamos bien, al otro día estamos no. El latino es particularmente así. Eso no es solamente aquí en Colombia, es el latino es particularmente así. Un día está que coge el sol a dos manos y al otro día no quiere ver el sol.
Y si llueve, ¿sí? peor. Entonces el clima a veces lo afecta bastante. Si hace sol está contento, si llueve está triste. Y resulta que como cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener nuestro propio clima, un clima que depende de nuestro o del Espíritu Santo en nosotros. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Luego dice, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Más bien, dice, más bien. Esa parte simplemente nos transporta a otro contexto, como quien dice, salgan de ahí y vayan aquí. Más bien, eso es como cambiar de un cuarto al otro, ¿no? Es como cambiar de un cuarto oscuro a un cuarto con luz. Más bien, dice, en toda ocasión, no solamente en una ocasión, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, en toda ocasión debemos estar presentando nuestras peticiones a Dios y dándole gracias. No solamente en un momento de crisis, en todo momento debemos estar orando y presentando a Dios nuestras peticiones. O sea, debemos depender profundamente de Dios, no de nosotros mismos. Por eso dice Pablo, más bien. O sea, no se inquieten, salgan de ese cuarto y métanse a este. No se inquieten, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ojo, porque Pablo está diciendo esto estando en la cárcel. Estando en un contexto de aislamiento, de forzado, de prisión, pues obviamente en una casa alquilada, pero con guardias, encadenado, o sea, no era como que, si me explico, tenía una situación bastante compleja donde se encontraba, pero él dice, alégrense siempre. Yo no me imagino los hermanos leyendo por primera vez esta carta desde la prisión, donde les dice, alégrense. Eso cambia muchísimo las cosas, ¿no? Dice, y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y luego dice algo que es muy esperanzador. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Esa paz que es diferente a la paz que ofrece el mundo, que es bastante circunstancial, que depende de los eventos. ¿Sí? El mundo está en paz si todo está en paz. Es una paz muy circunstancial. Pero la paz que nos da Dios es diferente. Es una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que depende del Espíritu de Dios. O sea, Él no la dio a nosotros. Por eso Jesús le dice a sus discípulos cuando lo vimos en Juan, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo, porque la paz de la que se habla aquí es una paz, es una tranquilidad aún en medio del conflicto o aún en medio de las situaciones difíciles. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Ahora no es una paz sentimental, no es una paz emocional, es una paz que viene de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, que no entendemos cómo sucede, pero sencillamente hay paz de Dios en nosotros a pesar de las circunstancias. Aquí dice que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces no tratemos de entenderla, simplemente pidamos esa paz a Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esa paz, y aquí estamos tratando de aproximarnos un poco a entenderla, pero sobrepasa nuestro entendimiento, porque paradójicamente esa paz, o curiosamente, cuida nuestros corazones. Hay una tranquilidad que proviene de Dios a pesar de las circunstancias, que cuida nuestros corazones. ¿Sí? Es esa paz la que debe gobernar nuestro corazón. Por eso dice Pablo en Colosenses 3 que la paz de Cristo gobierne sus corazones. La paz de Cristo, no la paz del mundo. Porque la paz del mundo no cuida el corazón.
nunca lo va a poder cuidar, porque la paz del mundo es una paz circunstancial. Entonces, mientras haya paz, todo está bien. Si no hay paz, hay caos. Y en el corazón de la gente también hay caos. Si me explico, es paradójico porque en esta situación de crisis a mí me ha llamado mucho la atención que en esta situación de crisis, en el mundo como tal, crean un caos mediático, pero también llaman a la tranquilidad. Es como, ¿cómo así? Ustedes arman este caos, pero a la vez le dicen a la gente que esté tranquila. ¿Pero cómo? ¿Sí me explico? Con toda la desinformación, con todo el tema, por eso gente ha renunciado a ver noticias, porque es como, no. Por un lado nos dicen, no, mire, todo esto está pasando, pero por el otro lado estén tranquilos, no se preocupen, todo va a estar bien. ¿En serio? Entonces, por eso dice la Biblia, la paz de Cristo, por eso nos llama a acudir a Dios. Presenten a Dios sus peticiones en toda ocasión y con oración y ruego. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Porque es la paz de Cristo la que nos gobierna. Es interesante. Y sus pensamientos, todo en nosotros. ¿Sí? Es eso, ahí es donde tenemos que acudir. No tenemos que buscar la paz de los eventos, la paz de las circunstancias. Tenemos que tener nuestro propio clima, y ese propio clima que debemos tener nos lo da Dios por medio de su Espíritu, porque cuando nos bautizamos nos dio el Espíritu Santo, y uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paz. La paz, la alegría y la amabilidad. Aquí hemos visto 3. Entonces es esa paz que sobrepasa el entendimiento. No es una paz, a ver, les explico una cosa porque también podemos hacer ahí cosas raras, mantras raros. Tengo paz, no se trata de sugestionarte. No se trata de que tengo que tener paz, no. Ahí ya no tienes paz. No sobredimensionar las cosas. Sí, sino ser conscientes, confiar plenamente, ok, Dios está en control. No se trata de hacer un proceso de interiorización. No, es un tema de creerle a Dios. Él ya me dio esa paz. Esa paz tiene que gobernar mi corazón. Es algo que proviene directamente de Dios, de su espíritu. Tengo ese espíritu en mí. Tengo esa paz. No me tengo que sugestionar con tengo que tener paz, tengo que hacer una especie de mantra. No, es esa paz. Dios me dio esa paz, es una convicción. Tengo que creerle a Dios que tengo esa paz. Porque eso no es una paz que proviene de mí, es una paz que proviene de Él. Dice, y sobrepasa el entendimiento, pero cuidará sus corazones en Cristo Jesús. Pero es una paz, es ese gozo que vamos a experimentar de parte de Dios independientemente de las circunstancias. Pero tenemos que confiar, tenemos que creer en lo que la Escritura me está diciendo a mí, ¿no? Es fundamental, es un tema de las Escrituras, no es un tema que proviene de mi marco emocional o de mi marco cultural o de lo que dice el mundo que debe ser paz para mí. No necesariamente, o sea, no debe ser así. Mi paz tiene que provenir del Espíritu de Dios, de lo que Dios me está diciendo que debo de tener paz. Uno ve ejemplos de hermanos, por ejemplo, que están en situaciones bastante difíciles y uno no se explica cómo se mantienen tranquilos. O uno sí se explica, ¿no? Aquí lo dice. ¿De dónde proviene esa paz? Tú hablas con ellos. No, pues estoy orando, estoy yendo a mi Biblia. Son hermanos sencillos, no son más que no, tranquilos. ¿De dónde proviene tu paz? O sea, no, Dios me dio esa paz y estoy tranquilo. Pero en verdad sí, no tengo ningún problema, estoy tranquilo, hay un gozo en mí que proviene de Dios. Está bien. Y es la misma paz que experimentaba Pablo. Por eso él lo dice, él no está pidiendo algo que para él es ajeno. Él lo está viviendo. Esa paz ha cuidado su corazón y esa paz fue lo que lo llevó a ser un hombre fiel, un hombre victorioso, un hombre sólido, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de
de solidez. Es esa paz que proviene de Dios en medio aún de circunstancias muy adversas, muy difíciles. Ahora, no estoy diciendo con eso que en algún momento no vas a estar triste. Claro, no es normal, somos seres humanos. Tampoco nos estamos llamando a ser artificiales en esto. No, es normal, podemos pasar tiempos de tristeza. Pablo los pasó, Jesús los pasó, pero ¿dónde encontraron su paz? ¿Dónde encontraron su gozo? Yendo a Dios. En ningún otro lugar lo encontraron. Por eso dice que sobrepasa el entendimiento. No es una paz que podemos razonar tan sencillamente. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, ¿sí? Pero lo vamos a experimentar de forma razonable, ¿ok? Simplemente no nos vamos a abstraer de las situaciones o vamos a ser irreales con las situaciones. No, sí, somos reales, pero hay gozo en mi corazón. Hay gozo de saber que Dios está en control, por ejemplo. ¿Sí? Estoy tranquilo por eso. Porque Dios me dio ese gozo, porque Dios me dio esa paz, me dio esa tranquilidad, que no depende de cosas, de filosofías raras, de circunstancias o de que todo esté bien. No, de Dios, de que Él está en control. Aún si tengo que pasar por una situación difícil, y es que todos la estamos pasando, sé que Dios en esa circunstancia me va a dar paz. Podemos ir a Mateo 26, 36, 46, ¿no? Cuando Jesús en su momento más difícil fue a Dios y encontró paz. No buscó la paz en la circunstancia. No, fue a Dios y Dios le dio esa paz, incluso para ir a la cruz. Porque Él le dijo a Dios, pasa de mí este trago, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál voluntad se hizo? La de Dios. Pero aún en medio de esa situación tan difícil, Él tuvo paz. Igual tuvo que ir a la cruz, pero lo hizo en paz y con valor. Fíjate que es una paz que sobrepasa el entendimiento. O sea, para que Jesús haya llegado a ese nivel, es una paz que sobrepasa el entendimiento. No es una paz que depende de alguna situación circunstancial o que a Él haya movido las cosas para que fuera menos severa la situación. Ok, dependo completamente de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos que refugiarnos. Yo sé que es difícil esto, porque de cualquier forma nos permea mucho la filosofía como tal de este mundo, la filosofía de la felicidad de este mundo, y a veces puede ser que nos impida pensar en esto con mucha más profundidad. Entonces, estos son temas en los que debemos reflexionar y meditar. No sugestionarnos, sino reflexionar y meditar, y a partir de esa reflexión que hacemos basado en las escrituras o basados en las escrituras, simplemente vamos a encontrar la convicción que necesitamos para asumir una postura como la que necesitamos asumir. Pero recuerden, ¿dónde encontramos esa paz? Tenemos que ir a Dios. Oración y ruego. O sea, eso no viene tan fácil. Tenemos que ir a Dios y depender de Dios para esto. Eso no lo podemos obtener haciendo un curso para cómo tener la paz que sobrepasa el entendimiento. Eso no existe. En ninguna parte dan ese curso. Tenemos que ir a Dios en oración. No es fácil. Yo he tenido que orar mucho en esto. Yo les confieso una cosa, yo le tengo mucho miedo al sufrimiento. Siempre, desde que tengo 6 años. La primera vez que supe que mi papá se iba a morir, porque una profesora nos explicó que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Yo hice como la ecuación, ¿no? Mi papá ya nació, ya creció, ya se reprodujo, aquí estoy yo, ¿qué le falta? Morir. Desde los 6 años ese temor me acompañó, hasta que perdí a mi papá a los 15. ¿Sí? Entonces para mí es muy difícil. He tenido que ir a Dios mucho y pedirle a Él que me dé su paz, que sobrepasa el entendimiento, y
que cuide mi corazón. Sí, no es fácil, yo soy consciente que no es fácil, estamos todos en la misma situación. Para unos de pronto puede ser más fácil que para otros, pero finalmente no proviene de ellos mismos, no es un talento en ellos, es algo que proviene directamente de Dios. Esto no es una cuestión de talento. Sí, esto no es una cuestión de simplemente psicoanalizarnos. Esto es una cuestión que viene de Dios específicamente. ¿Sí? La paz que sobrepasa el entendimiento. No hay un curso para esto. No, es algo que realmente da Dios. Por eso Pablo dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Luego finaliza Pablo, por último, hermanos, consideren bien o piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Claro, pero después de haber pedido, haber presentado todo a Dios con oración y ruego, nuestro pensamiento va a estar tranquilo para pensar, o nuestra mente va a estar tranquila para pensar en todo lo verdadero, la cosa es que cuando estamos ansiosos, cuando hemos entrado en caos emocional, no vamos a pensar en esto, no vamos a pensar en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio, porque estamos en caos emocional. ¿Qué tenemos que ir a hacer primero? Ir a buscar eso en Dios, y luego voy a tener la calma, el gozo, la tranquilidad de pensar en todas estas cosas. Fíjate lo que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Ok. Mi pensamiento es lo que más vuela, ¿no? La mente es lo que más trabaja, incluso dormido. ¿Dónde encontramos el descanso para pensar lo que debemos pensar en nuestro caminar con Dios? En toda ocasión con oración y ruego. La palabra de Dios, las escrituras. Esto es lo que nos va a dar el gozo que proviene del Espíritu Santo, que ya tenemos, por cierto. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Interesante. Pablo dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Pero ¿a quién sigue Pablo? A Jesús. A mí me encanta Pablo porque obviamente amo profundamente a Jesús, eso no hay lugar a dudas, pero la gente muchas veces pone excusas como, pero es que Jesús era Dios, pues él tenía más facilidad para eso. ¿Sí? Bueno, listo, vamos de Pablo. Pablo era tan humano como nosotros, y él lo expresa en muchas partes, tan humano como nosotros. Muy seguramente tuvo miedo muchas veces, pero era tan humano como nosotros. Y él dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. ¡Wow! Interesante. O sea, que el tipo vivió esto, lo vivió realmente. Y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Eso suena súper pretencioso. Uno diría, no, ¿quién se cree Pablo? Pues nada más y nada menos que un seguidor de Jesús, así como lo somos tú y yo. Entonces podemos aprender de esto. De hecho, la Biblia en Hebreos 12 nos llama a seguir el ejemplo. Fijen la mirada de Jesús principalmente, ¿cierto? En Hebreos 12, 1 dice, ya que tenemos a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, ¿se acuerdan? Ok. También estamos llamados a mirar los ejemplos de personas que han terminado su carrera de forma victoriosa, que podemos hacerlo, que se puede hacer. Dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Mis hermanos, es evidente que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos dará lo que necesitamos, en el momento que lo necesitamos. Tal vez en nuestra mente está, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No nos preocupemos por eso antes de que suceda, ¿no? Jesús también nos llamó a vivir cada día prestándole atención al afán de cada día.
no el de mañana, pasado mañana, dentro de 3 meses, no, el día a día. Sí, eso no significa que no debemos proyectar, pero ahorita pues, es difícil proyectar algo. Realmente tenemos que confiar en el vivir en el día a día. Pero de verdad necesitamos confiar en lo que su palabra nos dice acá, ¿no? Quien en toda ocasión y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso va a pasar, eso va a pasar. Él nos va a dar esa paz en este momento, ¿sí?, que necesitamos. Aún en situaciones más complejas nos va a dar la paz que necesitamos. Por eso dice, no se inquieten o no se angustien por nada, ¿no? Porque también dice la Biblia, 1 de Pedro 5:7, Él cuida de nosotros, cuida de nosotros. No significa que vamos a salir sin ningún rasguño de acá, pero Él cuida de nosotros. ¿Sí me van a entender? Él cuida de nuestras vidas, Él cuida de nuestros corazones. Él es un buen Padre. Tenemos que confiar plenamente en eso. Un gran Padre. Tenemos que confiar absolutamente, plenamente en eso. Y la Biblia dice, Jesús lo dice, nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Siendo malos. Ahora, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, santo, justo y bueno, ¿no?, dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan, o cosas buenas a quienes se la pidan? Entonces tenemos que confiar en la soberanía, en la paternidad de Dios, en su soberanía, en su amor, en su providencia, en todo lo que es Dios. Que Él nos pueda dar esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esa paz cuidará nuestros corazones. Y esa es la paz a la que se nos llama a que gobierne nuestro corazón. Es esa paz la que debe gobernar nuestro corazón. Era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. No dejemos de orar por tener esa paz. No dejemos de orar porque otros hermanos tengan esa paz en ellos. Y llevémonos unos a otros a tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo? Vamos a las Escrituras, vamos a orar, vamos a rogarle a Dios porque nos dé esa paz que sobrepasa el entendimiento y poder hacer frente a toda esta situación que estamos viviendo. Y es una paz que nos debe gobernar en todo tiempo. En situaciones de crisis o en situaciones en las que no hay absolutamente nada de crisis, ¿no? En todo sentido esa paz nos debe acompañar. Es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Son temas para profundizar, no son temas para pasarlos así de largo, son temas para profundizar mucho, hasta que estemos realmente profundamente convencidos de esto, ¿no? Eso no significa que no vamos a tener miedo, que no vamos a estar tristes o que no va a ser difícil en algún momento. También quiero ser sensible con eso, ¿no? Por eso les digo, no depende de un marco emocional en nosotros, no depende de una estatura emocional en nosotros, depende mucho realmente en todo, sustancialmente depende de Dios, de nuestro caminar con Dios, de que nosotros vayamos en esas situaciones difíciles, oremos y pidamos a Dios que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Era lo que quería compartir. Muchas gracias, muchísimas gracias. Espero les anime. Vamos a terminar orando, ¿vale? Padre, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo en tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Yo sé que no es un tiempo fácil el que estamos viviendo. Te ruego, Dios mío, que nos des esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, Padre. Sé que muchos de nosotros estamos realmente preocupados, pensativos. El panorama no es el mejor y esa situación hace mucho más difícil todo esto, Padre. Pero te suplico, Dios mío, que pongas en nosotros esa paz que sobrepasa el entendimiento. Que esa paz, Dios mío, cuide nuestros corazones. Que esa paz, Dios mío, nos dé la tranquilidad, el gozo, aún en medio de este mar agitado.
aún en medio de esta situación difícil. Que esa paz nos pueda dar la sabiduría para saber cómo enfrentar todo esto, Padre. Te lo suplico de todo corazón. Guíanos con tu Espíritu, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos. Guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a caminar en tu presencia como debemos hacerlo, Padre. No permitas que nuestras emociones, no permitas que nuestra angustia, no permitas que nuestro miedo gobierne nuestro corazón, sino que sea la paz tuya la que gobierne nuestro corazón. Te agradecemos por esta mañana. Gracias a todos mis hermanos. Pongo en tus manos este tiempo y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, Dios mío. Amén. Amén. Mis hermanos, mañana nos vemos nuevamente. Gracias a todos. A las 7 nos vemos para charlar, para orar y para escuchar, compartir juntos las escrituras, estudiar juntos las escrituras. Amén. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y como siempre les he dicho, mis hermanos, como siempre es mi saludo y mi despedida. De verdad que la paz de Cristo cuide muchísimo sus corazones. Gracias a todos. Para mí es muy animante verlos a todos y pasar este tiempo juntos. Muchas gracias a todos. Qué bueno verlos. Norberto Dorantes, qué bueno verte. A todos, gracias. Que terminen de pasar un buen día. Estamos charlando. Mañana temprano, otra vez a las 7 nos vemos. Kevin Orozco, gracias a todos. Michael Powers. Estoy saludando a los que no saludé. Elizabeth Sevilla. Huber José Quiseno, muy buenos días. Qué bueno verlos a todos. Gracias por el tiempo. Henry Ventes pregunta: ¿emociones desconexión del corazón con el pensamiento que nos lleva a una acción? Bueno, las emociones son necesarias. Ahí voy a responder esa pregunta. Somos seres emocionales o tenemos emociones. Cosas nos alegran, cosas nos entristecen, cosas nos enojan y eso es normal. Pero lo que no podemos es estar llevados o guiados por nuestras emociones, ¿no? Sino más bien por el Espíritu de Dios. Y no es fácil, obviamente, porque tenemos que desconectarnos de nuestra naturaleza. Más bien es eso, desconectarnos de nuestra naturaleza y conectarnos pues con la voluntad de Dios, ¿no? Si Jesús hubiera cedido a la angustia que tenía antes de ir a la cruz, muy seguramente pues no termina. Obviamente él era Dios y esa situación no lo iba a condicionar, pero es un ejemplo que tenemos como de que Jesús no dependió de sus emociones. O sea, como que sus emociones no fue lo que lo controló, sino su relación con Dios. Y a veces podemos estar más gobernados por nuestras emociones que por Dios en ese sentido. Podemos ceder muy fácilmente al enojo, podemos ceder muy fácilmente a la tristeza, ¿no? Podemos ceder a la depresión, podemos ceder al estrés, podemos ceder a una cantidad de cosas que hay en el ambiente emocional como tal de la gente. Podemos ceder a la ira, podemos ceder a muchas cosas y permitir que eso sea lo que nos dirija, ¿no? De hecho, las emociones atacan principalmente en nuestra mente. Cuando estamos emocionales pensamos un montón de cosas, pero impresionante. Y armamos unas situaciones dentro de nuestra mente caóticas, fuertes, difíciles. Voy a decirle esto, voy a decirle lo otro, cuando lo vea. Si me explico, por eso
Pablo les dice que esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos. Entonces es la paz que necesitamos en situaciones así, ir a Dios, que Dios ayúdame porque necesito estar tranquilo, dame la paz, dame la tranquilidad, dame la sobriedad, dame la sabiduría para actuar en esto. No dependemos de nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Y tenemos que ir permanentemente a Él, ¿no? Por eso dice en toda ocasión con oración y ruego. Amor, yo quería decir algo ahorita también, que no solamente lo que estamos viviendo, sino que en las familias también surgen otro tipo de situaciones sumado a todo esto, como que se exponen otras cosas, entonces es más difícil. Claro. Sí, mi esposa dice que no solamente esta situación, sino ya dentro de las familias el aislamiento como tal genera otras situaciones que lo hacen mucho más difícil. Entonces tenemos que ir a orar más, ¿no? Muy bien, gracias a todos. Yo voy a revisar las preguntas aquí y voy a ir contestando, ¿vale? Pero muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Gracias por el tiempo. Dios me los cuide mucho, me los guarde y estamos viéndonos mañana. Amén. Recuerden los que entraron por primera vez, no es solamente una clase, un devocional, es un tiempo de confraternidad, de compartir juntos, de orar juntos. Es un tiempo para estar juntos. Muchas gracias a todos, los amo con todo mi corazón, cuídense mucho y estamos entonces hablando. Un abrazo fuerte, mañana nos vemos, Dios mediante. Gracias, chao.